de hoy vamos a leer una porción considerable. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será desierta, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, añada bendición a su palabra. Decía que es un número considerable de textos bíblicos. El día de hoy vamos a llegar al final de estos años pronunciados por nuestro Señor Jesucristo, y establecíamos que se trataba de un juicio del Señor contra la hipocresía religiosa del momento, contra la hipocresía de los fariseos, los líderes de ese tiempo. Pero también es una advertencia contra todos aquellos que se suman a diseñar una fachada para construir una vana piedad. También vamos a llegar hoy al final del capítulo 23. Y en esta serie de sermones, cada vez que llegamos al final de un capítulo, se constituye en una gran bendición el poder terminar una etapa más, y que nos sirva todo este capítulo 23 a lo largo de él para entender, mis hermanos, la advertencia que se nos hace a todos nosotros, dejando cada una de estas advertencias por parte del Señor Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos escuchar la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, reprendiendo a unos, pero también alentándonos a nosotros. El último ay del juicio de nuestro Señor es sin duda el de más amplia extensión de versículos, como también podríamos decir también que es aquel que está bien dirigido en contra de aquellos que el Señor considera que son los líderes religiosos del momento y que necesitan escuchar esta advertencia, pero también aquellos que estaban en ese lugar. Así que estas últimas palabras del Señor en este último sermón público son de gran necesidad para la iglesia de hoy. El Señor va a pasar, mis hermanos, de hablar en contra de los líderes religiosos, de los ciegos que son guías de otros, va a pasar a la iglesia que en ese momento se encontraba escuchando, al pueblo que en ese momento se estaba escuchando, y a todos ellos también hay una reprensión para ellos. El Señor pasa entonces de los guías ciegos a los ciegos que son guiados. Y debemos nosotros tener en claro esto, mis hermanos, porque no podemos pensar que el pueblo carece de responsabilidad al prestar su oído a las pretensiones pecaminosas de los líderes que le están enseñando. Si bien es justo y necesario que se reprendan a los líderes y a los predicadores y a los que enseñan a los demás,
Y es justo ese castigo, pero también el pueblo merece ser reprendido y castigado por prestar su oído a la falsedad. Y es lo que nosotros vamos a ver en este último año, de cómo el Señor pasa de reprender a los guías a los que son guiados luego también. Las blasfemias y abusos de la verdad de la Escritura en boca de los falsos maestros el día de hoy es el objeto del juicio de nuestro Señor. Pero un pueblo que se rehúsa a escuchar la verdad y que pretende y da su oído a la falsedad también merece ser reprendido, también merece ser castigado, es también culpable por toda la hipocresía religiosa. Podemos nosotros hablar entonces acerca de los pastores y líderes que enseñan falsedad el día de hoy, pero cuánta responsabilidad hay en los que se amontonan para escuchar esa falsedad. El juicio del rey es el tema que estamos tratando, pero en el subtema vamos a ver el día de hoy un monumento a la falsedad. Un monumento a la falsedad. Podríamos nosotros afirmar que la historia del pueblo judío, la historia del pueblo de Israel y más ampliamente la historia del hombre puede resumirse en tres etapas. Por un lado, notamos en la Escritura que nos habla de la bendición de Dios y la bendición que Dios otorga. Luego pasamos en la historia a notar cómo el pueblo se revela y rechaza esa bendición. Y por último vamos a encontrar la respuesta de Dios a esa rebelión. Estas tres etapas, por así llamarlas, de la historia se repiten una y otra vez desde el jardín del Edén. Cuando reciben una bendición por parte de Dios, actúa el hombre en rebelión y Dios entonces responde a esa rebelión. Desde el jardín del Edén, pasando por todo el Antiguo Testamento, contemplando al pueblo del Antiguo Testamento, luego el pueblo del Nuevo Testamento, aún nosotros en nuestro día, Dios imparte sus bendiciones, sus dádivas, el hombre se muestra rebelde y rechaza esas bendiciones y Dios promete acoger al que atiende sus bendiciones y también pretende y enseña a Dios claramente que castigará a aquel que se rehúsa en recibir lo que Dios está otorgando. Este cuadro que acabo de describir, mis hermanos, es también relatado por el Señor Jesucristo en este último año. Así que Dios nos ayude a entender el tierno llamado que Jesucristo nos hace el día de hoy. Para desarrollar este último sermón, que considero que es muy amplio, quiero dividirlo solo en dos porciones, mis hermanos. Quiero hablar del juicio a los líderes religiosos que se encuentran en este último año, el juicio a los líderes religiosos y por último el juicio al pueblo. Solo dos porciones entonces vamos a estar tratando, a los líderes y al pueblo. Entonces entremos de lleno al número 1, el juicio a los líderes religiosos que se nos habla en este texto. Y aquí nos conviene, en este primer punto, el recordar la estructura que anunciamos en el primer sermón acerca de los ayes del Señor Jesucristo. En esa ocasión decíamos que cada uno de los ayes están construidos o diseñados en tres partes. El Señor Jesucristo lo divide en tres partes. Por un lado, Cristo habló de los receptores del juicio, recordemos eso, de la razón para el juicio y el juicio mismo que está siendo declarado. Serían las tres porciones que siempre Cristo utilizó a lo largo de cada uno de esos ayes que hemos tratado ya. Mateo 23, 29 entonces nos dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas.
los altos dignatarios de la época del Señor contemplaban la historia, miraban la historia. Y al mirar la historia recordaban a los mártires del Antiguo Testamento y señalaban que ellos eran hombres de Dios, profetas, vistos como hombres piadosos que dieron su vida por llevar el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, a un pueblo rebelde. Estos líderes religiosos miraban atrás y consideraban justos a todos aquellos que querían agradar a Dios y estaban dispuestos a dar su vida en pro de esa labor. Ahora, sintieron estos hombres la necesidad de construir monumentos, edificar sepulcros en honor a esas figuras representativas de la historia del pueblo judío, pero figuras piadosas del pasado. Y más específicamente, se reconoce que ellos eran hombres de Dios, valerosos, que dieron su vida para agradar a Dios. Así que existía un afán por reconocer la historia, por recordar a los hombres de la historia. Ahora, pero querían específicamente que al reconocer la historia, ellos mismos fuesen vinculados o relacionados con esos hombres valerosos del pasado. Ellos en sí deseaban entonces, al levantar monumentos a los justos y a los hombres piadosos del pasado, el que se viera en ellos a los justos y los hombres piadosos del presente. Y que había una relación entonces, así como aquellos eran hombres de Dios, que buscaban y agradaban a Dios de toda y en todo momento, estos eran los hombres justos, piadosos del presente. Pedro habla de este afán y deja evidencia de ello cuando en Hechos capítulo 2 versículo 29 dice: varones hermanos, si os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eran reconocidos entonces los sepulcros y los monumentos que se levantaban para conmemorar y recordar la piedad de hombres del pasado. Así que la historia se veía de esa manera, y estos hombres querían levantar, adornar, edificar estos sepulcros y verse a ellos mismos conectados con el pasado. Y cuán esmerado trato tenían estos hombres a la memoria de los siervos de Dios del pasado. Había una fuerte devoción en ellos para estos y por estos monumentos. Eran tratados los sepulcros con gran delicadeza, se adornaban y querían ellos mostrarse como los interesados en preservar en la mente del pueblo la historia de la piedad de aquellos valientes que dieron su vida en el ejercicio de su ministerio, de su labor. Así que públicamente se vinculaban con los profetas, con los justos del pasado. Se vinculaban para que ellos mismos se reconocieran ante los demás como los justos del día de hoy. Mostrarse interesado entonces en la vida de un justo del pasado no es algo malo en sí. La hipocresía de estos hombres no consistía en mantener viva en la mente del pueblo la memoria de aquellos que dieron su vida por el Señor, que dieron su vida por la voluntad de Dios. Su hipocresía era tratar de vincularse con ellos cuando en realidad ellos no eran para nada parecidos a los hombres del pasado. Y hay un pensamiento que impera en la iglesia del día de hoy. Y es un afán por recordar a hombres del pasado. Un afán por recordar a los grandes de la historia, a los teólogos de la historia, a los grandes pensadores de la historia, pero no acercarse para nada a su fe y a su manera de vivir.
Pareciera que uno estuviese viendo la realidad de hoy en lo que está describiendo el Señor Jesucristo. Quizás no con sepulcros y monumentos, pero el día de hoy muchos creyentes utilizan las redes sociales como esos sepulcros y como esos monumentos, y levantan y diseñan imágenes para recordar a puritanos del pasado, hombres piadosos del pasado, y hay un afán por mostrar todos los días que se está vinculado con el pensamiento del teólogo del pasado, pero la realidad de la fe y de la vida de piedad carece de aquello que tenía aquel hombre del pasado. Así como los fariseos se mostraban ante los demás interesados en que se recordara a los hombres del pasado para verse ellos piadosos, hoy muchos creyentes les encanta colgar en el muro del Facebook frases puritanas, frases de hombres piadosos, pero alejarse totalmente de la vida de piedad de esos hombres. No entender la forma en que ellos vivieron, sino simplemente colgar una que otra frase y decir y entender, verse yo mismo, y que los demás los vean como también hombres justos. Recordar a los mártires del pasado es bueno, pero es mucho mejor imitar su fe. Es mucho mejor imitar su piedad. Es por ello que lo que estaban levantando estos hombres no era otra cosa que un monumento a la falsedad, a la hipocresía. Eso era lo que ellos estaban levantando, monumentos que señalaban que ellos eran hipócritas. Recordar a los justos, pero no ser iguales a ellos. Recordar a los mártires, pero no estar dispuesto a sufrir por la voluntad de Dios como ellos lo hicieron, no es otra cosa que hipocresía. Puedes saber mucho acerca de hombres del pasado, pero si hoy tú no vives conforme a la fe por la que ellos murieron, eres un hipócrita. Como lo dice el autor de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos nosotros sabemos que esto está en Hebreos capítulo 12, pero hasta el lector más descuidado de la Biblia se da cuenta que en el capítulo 11 el autor de Hebreos hizo una gran descripción de los hombres de la fe del pasado. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, y empezó a describir a hombres del pasado y a recordar la fe de esos hombres. Pero ¿qué serviría recordar la fe de esos hombres si el día de hoy nos invita a imitar esa fe? Y es lo que hace el autor de Hebreos. En el capítulo 12 dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Todos los hombres del pasado que vivieron en esa fe. Ellos están entonces, si los recuerdas, lo traes al presente. ¿Para qué? Para que sean testigos de tu hipocresía o de tu valentía al ajustarse a la vida que ellos vivieron. Y eso es lo que hace el autor de Hebreos. Está citando a todos estos testigos y dice, si es así, si todos ellos corrieron de esta manera, despojémonos nosotros de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, tú y yo debemos vivir vidas de piedad, pero vidas de piedad que se ajusten a una realidad. No vidas de piedad imaginarias, construidas en los muros de las redes sociales. Vidas de piedad. Y eso necesita la iglesia. Estos hombres levantaban monumentos a los profetas, monumentos a los justos, adornaban sepulcros, pero ellos no eran
ningunos justos ni piadosos. Ellos no vivían conforme a los hombres del pasado. Recordemos, se trata de hipocresía religiosa. Todo aquel que abraza la falsedad y la hipocresía como modo de vida va a interesarle siempre mostrarse el estar unido a los grandes hombres del pasado, pero con ello también demostrará que será incapaz de vivir como ellos vivieron. Como ya lo sabemos, el fariseo representaba entonces el hipócrita religioso. Pero su vida distaba en forma gigantesca de lo que aparentemente mostraba. Y eso pasa el día de hoy. Escuchar a una persona, a un creyente, puede sin lugar a duda incluso ser algo delicioso. Suena como creyente, parece creyente. Publica en el Facebook y en todas estas redes sociales textos bíblicos y pensamientos, pero en realidad, si lo es, cuando los conocemos solo producen gran tristeza y rabia. Es eso lo que ocurría con estos hombres, y el Señor sabía muy bien quiénes eran ellos. Por eso les dice que son hipócritas al levantar estos sepulcros. Ahora, si leemos el versículo 30, dice: y decís, estos hombres se mostraban y decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Dos cosas cabe destacar en esta declaración que era frecuente por parte de los fariseos. Por un lado, ellos reconocían que los que habían venido en el pasado eran enviados de Dios, ya que dicen, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Ellos sabían que se trataban de mártires del pasado que anunciaron la verdad de la voluntad de Dios. Para ellos, los profetas mostraban con su labor sacrificial que eran enviados de Dios. Ellos reconocían que aquellos que dieron su vida para agradar a Dios eran en sí escogidos de Dios para esa tarea. Reconocían que a esos profetas se les debía escuchar. Reconocían la naturaleza de la labor realizada por estos hombres y que era una naturaleza divina y no humana, que su labor era una de Dios, escogida y mandada por Dios. Que las profecías y las palabras de los profetas eran en realidad aquellas que se iban a cumplir. Ellos reconocían eso al momento de levantar esos monumentos, mas sin embargo odiaban a aquel del cual todos los profetas hablaron. Querían dar muerte al mensaje mismo y vivo de todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero también muestran entonces que ellos no eran así. El fariseo se veía a sí mismo distinto a sus padres cuando recordaba la historia. El fariseo se consideraba con una vista mucho más clara que la de sus padres. Que sus padres no entendieron a los profetas, no recordaron ni vieron en ellos a los profetas de Dios, a los enviados de Dios, pero que ellos sí tenían una mente más aguda, sí tenían una visión más clara, que ellos eran los siervos de Dios de esta época, de esa época. Que lo que no pudieron ver en detalle sus padres, ellos eran totalmente capaces de entenderlo. Y una particularidad de la práctica de la hipocresía religiosa es reconocer el pecado en el otro y afirmar con seguridad que él no había actuado así. El hipócrita siempre ve al otro y en su pecado y dice: yo no haría eso.
Yo no actuaría de esa manera. Y si pensamos por un momento, ¿cuántas veces nosotros al leer la historia del pueblo de Israel, al salir de Egipto con portentos y milagros, ser sostenido por la mano de Dios en el desierto 40 años, con una columna de fuego en la noche para calentarlos, con una columna de nube en el día para mantenerlos en un correcto clima, proveyéndole Dios de alimento y de agua, aún su calzado crecía con sus pies? Y cuando vemos esa historia del pueblo de Israel, muchos de nosotros, cuando entendemos su rebelión, decimos: qué tontos los de Israel. Si yo hubiese estado allí, si yo hubiese estado en ese momento. Nuestro corazón piensa: qué pueblo tan rebelde. Yo no soy así. Dios hablándole y manifestándose tan claramente a ellos, y ellos siendo tan rebeldes. Mas sin embargo, mis hermanos, pensamos de esa manera, pero no escuchamos la voz de Dios. Hoy amas más tu trabajo que a Dios, amas más tus placeres que a Dios, amas más tu comodidad y buscas agradarte a ti mismo antes que a Dios. No eres otra cosa sino el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel rebelde del Antiguo Testamento. Somos el Israel que nunca termina de saciarse, que nunca termina de llenarse y siempre quiere más y siempre se está quejando, aunque Dios provee para todas nuestras necesidades. Y algo que vamos a encontrar en la Biblia es que la oración de los grandes hombres piadosos de la historia jamás fueron en una manifestación como la de los fariseos. Aquellos son pecadores, pero yo no soy igual. Cuando leemos a Nehemías, un ejemplo de ello, Nehemías 1:6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O pensemos también en Isaías cuando contempla la santidad de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El fariseo se veía a sí mismo como una mejor generación que la de su pasado. Con gran arrogancia se señalaba como superior a los demás. Que el pecado en el otro no es su pecado, que el pecado de sus padres no es su pecado, que la equivocación del otro no es la misma que la de él. Es por ello que el juicio declarado por el Señor contra los fariseos es directo, cuando dice en el versículo 32: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. El Señor le dice: hipócritas, ustedes son iguales que ellos, llenan la misma medida. Hipócritas, son iguales a ellos. Y es curioso de algunos hombres que aquello que pretenden, de lo que pretenden alejarse con sus palabras, es lo que en realidad son. Ellos dicen que no son para nada parecidos a sus padres, cuando en realidad son iguales, dice el Señor. Y encontramos este pecado frecuente cuando escuchamos a un hombre decir: yo sí soy fiel, cuando en realidad es un infiel en todos sus pensamientos. No hay fidelidad en él, ni un ápice. Yo siempre digo la verdad, cuando en realidad lo único que sale por su boca es mentira. Es curioso entonces que muchas veces somos tentados
hablar y querer afirmar con nuestras palabras algo que en realidad no somos y cubrir nuestro pecado con esa afirmación. Yo sí leo la Biblia, yo sí busco de Dios, yo sí busco agradar al Señor. Así que el Señor habla acerca de ellos. Va dirigido a ellos y les dice: ustedes llenan la misma medida de hipocresía, la misma medida de rebeldía, la misma medida de odio y homicidio está en su corazón. Y algo que es sumamente maravilloso, para desnudar la falsedad de estos dirigentes, el Señor lanza una afirmación que no debemos tomar a la ligera. El Señor les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cualquiera de nosotros podría pensar que el Señor está lanzando esto para enjuiciarnos, pero estas palabras no son al azar. El Señor tiene una intención interesante que debemos nosotros resaltar en este sermón para señalar la falsedad de los fariseos. Cristo en este momento está recordando a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era quien los llamaba de esa manera. Cuando recordemos en Mateo capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo está recordando a Juan? Porque estos hombres estaban levantando monumentos a los profetas de antaño, a los profetas del Antiguo Testamento, cuando su corazón estaba de odio por el profeta que tenían delante de ellos. Se mostraban identificados con los profetas del pasado, con los justos del pasado, y odiaban y procuraban la muerte de Juan. Así que el Señor, para tener clara, fresca en la mente de estos hombres y de los que escuchan, que son tan hipócritas que aquellos que están supuestamente levantando como monumentos, no recordaban la muerte de Juan, no recordaban el odio para con este profeta. Honrar a los hombres de Dios, pero odiar también a los hombres de Dios del presente. Qué hipocresía tan grande de parte de estos hombres. No solamente llenan la medida de sus padres, sino que eran peores que ellos, porque ellos mismos darían muerte al Salvador, al Mesías prometido, al Mesías que se prometía desde la antigüedad por aquellos hombres a los cuales ellos estaban levantando el monumento. Así que el Señor conecta a los fariseos no con la línea de los profetas y justos como ellos pretendían hacerlo, sino que los conecta con la línea de asesinos, rebeldes, hipócritas del pasado. Así que, dice el Señor, dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Como diciéndole: ustedes han dicho una verdad, son sus padres, pero ustedes no son distintos a ellos. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. El juicio del Señor es totalmente directo sobre ellos y presenta un cuadro del pasado, mis hermanos, pero también echa una mirada hacia el futuro. Este juicio es algo particular, parte del pasado y va hacia el futuro. Les describe a ellos, a los fariseos, a los escribas y a todos los que estaban en ese lugar, a toda la multitud, le describe a ellos como los más grandes homicidas de todos los tiempos. Y los conectan con la línea de hombres que cometieron ese pecado. Y si lo ven bien, empieza desde Caín. Los conecta con el primer homicida. Y cita también la sangre de Zacarías. ¿Saben que es algo maravilloso? Digno de resaltar de este texto. El Señor Jesucristo diga: yo os envío profetas, sabios y escribas. Como decía en un comienzo, ellos sabían que los profetas eran enviados de Dios. Y ahora Cristo delante de ellos dice: yo envío. Está diciendo: yo tengo toda la autoridad para enviar, llamar y comisionar. Yo envío porque yo soy Dios. Un contingente más de siervos estaban listos para ser enviados esta vez, no por el Padre, sino por el Hijo, para anunciar no las promesas, sino el cumplimiento, y también dar la vida por Cristo y por el Evangelio. Estos serían aún aquellos discípulos que estaban todavía ahí escuchando estas declaraciones de Cristo y que no entenderían, no alcanzaban todavía a comprender las dimensiones de las palabras del Señor, cuando Él dice que Él enviará. Cristo enviaría el mensaje de la cruz, un mensaje que sería predicado por los apóstoles, por los discípulos, por los pastores, por los siervos, por los justos que vendrían más adelante. Y ese mensaje recorrería el mundo entero, aún hasta el día de hoy nosotros aquí, hermano. Cuando Cristo está lanzando este juicio, hace y echa una mirada hacia el futuro, diciendo que la palabra y su evangelio sería predicado a toda nación. Y el Señor utiliza las mismas palabras que utilizó Dios en el Antiguo Testamento. En Jeremías 7, 25 y 26 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mi siervo, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. En esa mirada del Señor hacia el futuro, está Cristo también describiendo la más terrible de las hostilidades que vendrá sobre sus siervos, así como fue la hostilidad que vinieron sobre los siervos del pasado. Y que esa hostilidad será dirigida, administrada por esos fariseos que se están presentando ante los demás como justos y buenos. Por eso les dice: yo os envío profetas, escribas, sabios. Ustedes, a unos de ellos van a matarlos y crucificarlos, los azotarán en sus sinagogas, los perseguirán de ciudad en ciudad. Es como si estuviésemos viendo, mis hermanos, en este versículo 34, que Cristo estuviese describiendo todo el relato del libro de los Hechos. Lo vemos claramente allí, como si Cristo estuviese dando una mirada a todo lo
empezando por Él mismo, Cristo crucificado, hablando Cristo de la cruz. Ustedes crucificarán. Pensemos en el mismo Mateo, que escribe estas palabras y fue decapitado por ellos. Pensemos también en Esteban, que fue apedreado por ellos. A los apóstoles correr de ciudad en ciudad como Pablo, huyendo precisamente de ellos, y ellos siempre detrás, de ciudad en ciudad, para ver cómo podían acabar con ellos. Jamás se cansaron estos enemigos del Señor en perseguir a la iglesia. Aún hasta el día de hoy la iglesia sufre persecución. El justo que se levanta en nombre de Dios a anunciar la sagrada voluntad de Dios es odiado y atribulado. Y Cristo prometió eso. Todo esto fue anunciado por el Señor. Es más, si lo recordamos, fue ilustrado tan solo un capítulo atrás, en el capítulo 21 y 22, cuando el Señor dice: oíd esta parábola, Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, tomémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya Cristo había descrito lo que ellos iban a hacer. La sombra de la cruz ya estaba trazada. El martirio de Él, el martirio de los apóstoles y de todos los siervos ya estaba establecido. La iglesia verdadera del Señor es una iglesia que se levanta valiente, pero es una iglesia que recibirá hostilidad del mundo, mi hermano. Que enfrentará tribulaciones por amor a Cristo, por amor a nuestro Salvador. Pero el juicio vendrá, mi hermano. El juicio vendrá para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué terror, mi hermano, escuchar estas palabras de nuestro Señor diciendo que demandará la sangre de todos sus siervos. Qué terror, mi hermano. Decía hace un momento que el Señor conecta a los fariseos con la línea de hombres que dieron muerte a los justos y siervos. Por ello, esta declaración de Cristo muestra la ira de Dios sobre todos aquellos que rechazan el mensaje de Dios y a los siervos que traen ese mensaje. Dice Abel el justo hasta Zacarías. La razón por la que Cristo emplea estos dos nombres es solo para hablar de todos los justos de la Escritura. Pero ¿por qué entonces habla de Abel? Yo creo que la mayoría de nosotros podría decir por qué. Porque se trata del primer libro de la Biblia, el primer hombre justo que muere a manos de un impío. Pero ¿por qué Zacarías, mi hermano? En el canon hebreo, el último libro del canon del Antiguo Testamento es Segunda de Crónicas.
y segunda de Crónicas habla precisamente del relato de la muerte de Zacarías. Así que Cristo está diciendo a ellos, expertos en la ley, desde el primer asesinato hasta el último de ellos, todos los justos y la sangre de ellos será demandada. Muchos críticos textuales suelen afirmar que Cristo se está equivocando en esto, puesto que habla de él y dice que Zacarías es hijo de Berequías, y cuando leemos el texto, él nos dice que no es hijo de Berequías, sino de Joiada. Y se argumenta entonces de por qué Cristo dice que es hijo de uno, cuando el texto de Crónicas dice que es hijo de otro, y se logra traer una tensión allí. Yo en lo particular creo que el nombre del papá de Zacarías es lo menos importante en el relato. Pero más sin embargo, mis hermanos, se le pueden dar algunas soluciones a este dilema, por así decirlo. Y algunos estudiosos han dicho que Berequías no era otro que el abuelo de Zacarías, y que era común dentro de los judíos llamarle padre a aquel que era el abuelo, o aquel que era su antepasado. Otros, un poquito más atrevidos, argumentan que se trata simplemente de un error, que la Biblia en esta parte contiene un error, que se agregó después, que un copista descuidado no le puso Joiada, sino Berequías, porque fue descuidado. Pero en realidad, mis hermanos, sea quien sea el papá de Zacarías, murió. Murió en el templo por manos judías. Por manos judías. Y el Señor usa esta historia, una historia de no más de 2 versículos, hermano. Porque aparece Zacarías en la historia, en un versículo, y el siguiente versículo está muerto. Toma esta historia de solo 2 versículos de la Biblia para establecer que ellos, que los fariseos, son responsables y serán responsables de la muerte también de Zacarías. ¿Sabe algo que me resulta sumamente interesante y curioso? Que precisamente en esa declaración de esos pocos versículos de Zacarías, cuando Zacarías está siendo apedreado, lo último que sale por la boca de Zacarías es esta declaración: Jehová lo vea y lo demande. Jehová lo vea y lo demande. Y Cristo está demandando la muerte de este hombre. Una oración hecha hace mucho tiempo atrás. Un justo, una oración de un hombre justo, con un padre un poco embolatado todavía, pero una oración de un hombre justo, que solo tenía su vida resumida en 2 versículos, y Cristo está demandando la sangre de ese hombre. Toda incomodidad, todo sufrimiento que nosotros tengamos por el reino de Dios, déjeme decirle que Cristo no es ajeno a ello. Todo lo que tú hagas, mi hermano, por el glorioso evangelio del reino de Dios, será demandado por el mismo Cristo para este mundo. Si el mundo ofrece hostilidad a la iglesia, Cristo mismo demandará ese sufrimiento de la iglesia. Toda persecución, todo tipo de sufrimiento para con el pueblo de Dios es tomado por Cristo como algo personal. Por eso Cristo le dijo a Pablo que lo perseguía a él, no a la iglesia, sino a él, porque es su iglesia, es su amada iglesia, mi hermano. Y vemos aquí claramente a nuestro Señor
tomando esto a título personal. Quiera Dios y nosotros no seamos contados más adelante en monumentos, en placas o en bustos, sino que nuestra obra sea recordada por el mismo Cristo. Sería lo mejor que tú y yo diéramos nuestra vida por el Evangelio y por la extensión del reino. Habrá valido la pena cualquier sufrimiento en este mundo. El Señor nos ayude. No me queda tiempo para seguir adelante. Vamos a seguir en el próximo sermón. Oremos. Glorioso Dios,